Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de esta tarde. El tema de hoy va a ser sobre el plan de salvación del hombre. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para obtener la salvación? El mundo religioso, especialmente hoy en día, hay tanta confusión porque no saben trazar bien la palabra de Dios. Hoy, en esta lección, vamos a aprender de que la palabra está en armonía y es fácil de entender. ¿Por qué el mundo religioso está tan confundido cuando viene el tema de la salvación del alma? Pues es muy sencillo. No ponen atención a lo que la Biblia nos enseña a través del Espíritu Santo, guiándonos para conocer esa verdad y entonces tener la oportunidad de salvarnos ante los ojos de Dios. Y el problema es que ellos no leen y no entienden el mensaje, el patrón bíblico del Nuevo Testamento. La Biblia está compuesto de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo, por lo tanto, ya no está vigente y no usamos el Antiguo Testamento. Y Romanos 15:4 nos dice que lo que se escribió para nuestra enseñanza, para aprender de tal testamento. Pero hoy en día, Dios nos ha hablado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha traído el mensaje completo de su palabra. En Hebreos 11:1 nos dice esto, que hoy en día su palabra y su enseñanza es dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Nuevo Testamento? ¿O qué es un testamento? Bueno, un testamento es un convenio, es un acuerdo, es un contrato. Y ese testamento tiene palabra. Lo más importante y lo más valioso y lo más poderoso que tiene tanto Dios como el hombre es su palabra. Ese testamento lleva palabra y da la enseñanza en lo cual uno se tiene que someter en cuanto al plan de salvación del alma. Y de ahí es donde viene la fe. Pero esa fe del hombre no es fe según a él le parece, lo que él cree, lo que él piensa. Esa fe es la fe de Dios, es la palabra de Dios. Es lo que Dios manda que hagamos. Entonces, en ese testamento existen mandamientos. En esa palabra hay mandamientos y por lo tanto esos mandamientos tienen que ser obedecidos. Y esos mandamientos es la enseñanza o la doctrina de Dios. Y esa doctrina es el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas nuevas o buen mensaje, o podemos también decir buenas noticias. Y esas buenas noticias es y está en dos partes. Primeramente, el Evangelio nos enseña lo que Dios hizo por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña de que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, vino y murió, fue sepultado
y al tercer día resucitó de los muertos conforme a la Escritura. Y luego la segunda parte del Evangelio es lo que uno tiene que hacer, la parte que le toca a uno, pues es testamento. Cuando un testamento se da, entonces los dos partidos están obligados en llenar sus requisitos, las cuales son las condiciones, para entonces que ese testamento pueda ser efectuado. Y quiero leer primeramente en Hebreos 11:1, y aquí nos dice qué es la fe. Hebreos 11:1, 3 y 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para que una persona tenga fe, primeramente tiene que escuchar lo malo para entonces hacer lo bueno. Una ilustración: si usted tiene una enfermedad física, ya sea el cáncer, un parálisis, la ceguez, cualquier enfermedad física que usted tenga, entonces usted va a acudir a su doctor, y el doctor le va a presentar un medicamento el cual usted tiene que tomar para entonces aliviarse de esa enfermedad, porque lo que usted quiere es ya no estar enfermo, pero ya está en usted si usted acepta el medicamento que el doctor le quiere dar, o usted simplemente lo rechaza y se va. El medicamento tiene poder para salvar. El medicamento tiene poder para aliviar su enfermedad física. Pues es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para sanar a nuestras almas de esa terrible enfermedad que es el pecado. Como nosotros hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, y lo único que nos espera a nosotros es la muerte espiritual, alejados de la presencia de Dios por una eternidad donde no hay descanso ni de día ni de noche por los siglos de los siglos, es lo que uno tiene. Y Dios nos ha presentado a nosotros la solución a nuestro problema. Nos ha presentado a nosotros el medicamento necesario para ser sanados. Vamos nosotros a leer en estos momentos. Quiero ir a Marcos 3, capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Entonces, para que una persona pueda tener fe y querer hacer lo bueno, entonces es necesario primeramente que uno escuche lo malo. Y lo malo del pecado es que Dios no tiene relación con el pecado y por lo tanto no puede tener una relación con el pecador, con su creación. Ahora, existe entonces esa necesidad. Existe la necesidad de ese medicamento espiritual para que sane su enfermedad espiritual.
y para que no se pierda. Y el mensaje del Evangelio, el buen mensaje es que aunque uno ha pecado contra Dios, en nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje lleva promesas. Y una de esas promesas es la vida eterna. Entonces, como uno tiene necesidad, lo primero que hace es que uno oye el mensaje. Uno oye la predicación del Evangelio y escucha los requisitos de esa enseñanza y las condiciones que lleva a cabo ese testamento. Cuando uno oye, entonces uno cree. Uno cree en la palabra de Dios. Cuando uno cree en la palabra de Dios, entonces allí es cuando nace o viene la fe. Pero esa fe es la palabra de Dios, la enseñanza. Y después que viene la fe, entonces uno es persuadido a la verdad por medio de esa palabra. Y por lo tanto es convencido y deposita su confianza y obedece porque está completamente seguro de que la palabra tiene el remedio para su enfermedad. Y lo que hace entonces es que la persona que confía en la palabra es por medio de la evidencia que se le presentó. ¿Y cuál es la evidencia de ese mensaje? De que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, fue sepultado, falleció, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ese es el poder del Evangelio. Vamos a leer Romanos 1:16. Vamos a leer Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces esa es la evidencia del Evangelio. Y por lo tanto, como uno cree en esa enseñanza, entonces logra existir una relación fiel para con el testador, para con Dios, para con aquella persona que está proveyendo el medicamento de su enfermedad espiritual. Esto resulta en la devoción para con Dios, en donde el hombre se consagra y se entrega completamente a nuestro Señor y nuestro Dios, haciéndose discípulo y haciéndose santo ante su Maestro y su Dios. Vamos a leer ahora Hechos 28-24. Hechos 28-24. Dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Qué significa la palabra asentir? Pues la palabra asentir quiere decir aceptar o aprobar, o sea, estar en acuerdo. Reconoce que es pecador y afirma que necesita un Salvador y admite que solo en Cristo está la promesa de la vida eterna. Entonces, Él da el consentimiento porque tiene la certidumbre en la palabra de Dios a través de la enseñanza
del Nuevo Testamento, el cual es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que uno obedezca esa palabra y entonces tenga la oportunidad de ser hallado digno delante de Dios para obtener la vida eterna. Su pensamiento, su sentimiento y su voluntad se ocupa en la salvación de su alma. Entonces usted obedece, usted obra, usted sirve, usted da fruto y es fiel a su Señor, efectuando el acuerdo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Primera de Pedro 1, 9. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, la fe es cuando el hombre busca el favor de Dios. Busca a Dios. Entonces, esa persona se somete a la enseñanza de su palabra y es Dios quien determina lo que el hombre tiene que hacer para salvarse, no el hombre. La enseñanza y la solución y el medicamento para con el hombre de su enfermedad mortal y eterna, separada de Dios por una eternidad, está en la mente de Dios, no en la mente de uno. Y esa enseñanza es conforme el patrón y el modelo divino del Nuevo Testamento. Entonces, el plan de Dios para la salvación es el oír. Primeramente, uno tiene que oír. Nos dice Romanos 10:17 que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Y luego, después de que uno oiga ese mensaje bueno, esas noticias bonitas y maravillosas de que aunque usted haya pecado, Dios en Cristo ha prohibido un Salvador para que le salve. Entonces usted cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces usted ya escuchó, usted ya creó, entonces usted se arrepiente de sus pecados, porque la enseñanza, la palabra de Dios a usted lo ha convencido de que tiene esa enfermedad del pecado y que usted al ver pecado se ha alejado de Dios, se ha apartado de Dios. Entonces usted se arrepiente de ver pecado en contra del cielo y en contra del Dios Todopoderoso. Y después de esto, usted confiesa sus pecados y confiesa de que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre usted y su Dios. Por eso, en Mateo 10, capítulo 3, versículos 32 y 33, nos dice nuestro Señor Jesucristo que todo hombre que le confiese delante de los hombres, él también le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Pero todo hombre que le niegue delante de los hombres aquí en la tierra, Dios también le negará delante de su Padre que está en los cielos. Y entonces, enseguida, una persona se bautiza, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Se bautiza, se sumerge en agua y luego
sale en vida nueva y es criatura nueva en el Señor y es añadido a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces esa persona queda sujeta a la enseñanza del Señor y le es fiel hasta la muerte. Y el ejemplo perfecto de esto es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros miramos cómo empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fue en el bautismo. Ahora, Él no tuvo pecado. Todo el mundo sabe y sabemos que Cristo no tuvo pecado. Entonces, ¿por qué se bautizó? Y Él mismo dijo en Mateo 3:16 que es necesario que Él fuese bautizado porque todos los mandamientos de Dios son justos. Y en el bautismo, uno es que es limpiado, purificado y santificado. Limpiado, justificado y santificado. Porque uno obedece los mandamientos de nuestro Dios. Después que se bautizó, nosotros leemos que vino el Espíritu Santo como en paloma y fue en su cuerpo, y entonces se oyó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, oíd a Él. Y luego Él empezó su ministerio. Y luego Él, cuando ya empezó a cargar su propia cruz hasta el Monte Calvario. Y en su muerte es cuando Él efectuó el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya, la sombra ya no es más. Ya en Cristo hemos visto tal y como Dios es. Entonces, el propósito del Nuevo Testamento es el descubrimiento de la mente revelada de Dios para con el hombre. Ya sabemos cómo Dios piensa, qué es lo que Él pide de nosotros, cuál es su parecer y su sentir, qué le gusta y qué no le gusta. Y todo eso lo miramos nosotros en las pisadas del Maestro, porque Cristo no nomás habló, sino que Él, su conducta era conforme su enseñanza. Lo que Él decía, Él hacía. Y así es con el ser humano. Nuestro ministerio para con Dios es en el bautismo. Sin el bautismo no hay salvación. Existen dos clases de personas: los que están adentro de su iglesia y los que están afuera de su iglesia. ¿Usted en dónde está? Si usted está adentro de la iglesia, entonces no está afuera. Y si está afuera, entonces no está adentro. Y Cristo, cuando venga, Él va a venir por su iglesia para entregar esa iglesia al Padre. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para recibir el perdón de Dios y que exista esta reconciliación? El Evangelio se conoce entonces como lo siguiente. Se conoce como el Evangelio de paz, el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio de la esperanza, el Evangelio de la fe, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino de Dios. Entonces, por la gracia de Dios, Él se compadeció de nosotros, nos tuvo misericordia. Y en esa misericordia es donde nace o vino la fe de uno en la palabra de Dios. Y por lo tanto, esa fe al hombre le ha dado esperanza. ¿Esperanza de qué? La esperanza de poder reconciliarse con su Dios para entonces estar en paz. Si usted no está en Cristo,
Si usted no es parte de la iglesia, si no se ha bautizado para el perdón de los pecados, entonces usted es enemigo de Dios. Y la ira de Dios está sobre usted, porque usted todavía vive en pecado, está separado de su Dios. Es necesario que usted haga la reconciliación antes de que sea muy tarde, o ya usted muere, o Cristo se aparece por segunda vez por su iglesia. Vamos entonces nosotros a mirar de que uno tiene esta responsabilidad de hacer lo que Dios manda porque nos conviene, porque nos podemos nosotros salvar de ese fuego eterno. Y todo esto es porque Dios nos ama y Dios es amor, pero Dios es amor porque Él es vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros en Juan 10:10 que Él ha venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Él quiere que nosotros tengamos esa vida eterna. Ese es el amor de Dios para con el hombre. Vamos ahora a ver nosotros y entender que la salvación es por medio de la obediencia. En Hebreos 5, Hebreos 5, del 7 al 9. Vamos a leer Hebreos 5, del 7 al 9. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este mandamiento y este testamento solamente puede ser llevado a cabo si uno cumple con la enseñanza. No se puede efectuar las promesas de esta enseñanza si uno no hace su parte, pues los dos partidos están obligados a cumplir las condiciones del testamento para entonces que el testamento sea válido. Y ya sabemos que Dios ya hizo su parte en dar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz para con nosotros. Ahora nos falta a nosotros hacer nuestra parte. Vamos a ver entonces que la palabra de Dios nos enseña que somos nosotros salvos por la obediencia a su palabra. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, entonces Cristo murió en vano. ¿Para qué vino a morir? ¿Para qué vino a enseñar? El hombre religioso nomás cree y piensa de que porque Él vino y murió en esa cruz, entonces ya, trato hecho. Hay que no hacer nada más. Y no importa qué es lo que diga la gente y qué es lo que haga y qué es lo que enseña según Dios. No ofendamos la mente de Dios. No bajemos a Cristo de esa cruz. No ofendamos ese sacrificio. Él sufrió mucho por nosotros. Hay que nosotros ser humildes. Hay que entregar nuestro ser y nuestro entendimiento y nuestra alma y nuestro corazón a su palabra para entenderla. Y así no provocar la ira de Dios para con uno mismo. Porque a fin de cuentas, si el mundo se salva y yo me pierdo, yo voy a ser el afectado. Y si el mundo se pierde y yo me salvo, ellos van a ser afectados. Y la salvación es personal. Así que usted tiene esa responsabilidad de poner ese esfuerzo necesario, porque tiene la capacidad, ya que es usted creado en la imagen y semejanza de su creador, para entender su palabra y que dice el evangelio
para nosotros hacer nuestra parte para obtener la salvación. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amamos nosotros a Dios? Entonces tenemos que cumplir los mandamientos. Los mandamientos que están en la enseñanza del Evangelio, para entonces que se efectúe el testamento, la palabra de Dios. Muchos se confunden cuando leen la palabra fe en las Escrituras. Vamos a Romanos 5:1. Dice, lo único que tenemos que tener es fe. Y vamos a leer un texto en Romanos 5:1 que dice eso. Pero antes hay que tomar en cuenta esto, que el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros al consejo divino y completo de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos ha revelado esa enseñanza. Y por lo tanto, también esa enseñanza lleva mandamientos y hay que cumplir esos mandamientos. Entonces, cuando usted lea, para que no se confunda, cuando usted lea la palabra fe en el Nuevo Testamento, léala de esta manera que le voy a decir en un momento. Primeramente nosotros vamos a leer aquí en Romanos 5:1, que dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificaos pues por la fe. ¿Cuándo somos justificados? ¿Por qué fe? Por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, al cumplir los mandamientos, porque estamos sujetos a su palabra. ¿Y cuándo nosotros somos justificados? En el bautismo. En el bautismo somos nosotros limpiados, somos nosotros lavados, justificados, purificados y santificados delante de Dios. Cuando usted lee la palabra fe, para que no sea como aquellos que nos dice Santiago en el capítulo 2:19, cuando se lee que tú crees, los demonios también creen y tiemblan. Entonces el creer no es nada más saber de que Dios sí existe. El creer es todo lo que ya hemos aprendido. Ahora, para que no se confunda, entonces usted, cada vez que lea la palabra fe, diga esto. Por ejemplo, aquí en Romanos 5:1. Diga usted, justificaos pues